Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, sin importar en el horario en que nos estés mirando, en el día en que nos estés mirando, queremos darte la bienvenida a este nuevo episodio acá en El Camino, donde cada viernes, cada semana queremos traer un mensaje y compartir este tiempo para ser edificados juntos, ¿no? Como siempre decimos, cada uno de nosotros transita un camino. Nuestro camino se llama Jesús, algunos transitan otros, ¿no? Que en la Biblia es conocido como el camino ancho, nosotros caminamos por el camino angosto y muchas veces caminar solo no trae ningún placer, a veces nos perdemos, a veces nos cansamos, a veces queremos dar marcha atrás y devolvernos. Pero lo bueno es que si caminamos juntos, el caminar se hace más divertido y es por eso que estamos acá, para que caminemos juntos, para que compartamos este tiempo juntos y podamos ser edificados a través de lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Así que estamos contentos de estar nuevamente acá y espero que vos del otro lado también puedas recibir de lo que Dios tiene para decirte. Como siempre, saludamos a todos los que están ahí escribiendo mensajes o conectándose. Si querés dejarnos tu saludo, eh, todo lo leemos y será todo bienvenido. Así que bueno, hoy queremos hablar sobre un tema que por ahí no se habla tanto, ¿no? Y acá, bueno, pusimos un título como muy grandilocuente, lo que no sabías de la santidad. No creo que tampoco digamos nada que vaya a revolucionar, ¿no? Ya todo ha sido dicho, pero bueno, es una forma también de llamar la atención y de verlo por ahí, como siempre, desde tal vez un enfoque un poco distinto a lo que normalmente hablamos de santidad. Como se habrán dado cuenta, en las últimas semanas hemos estado hablando del pueblo de Israel, de la salida de Egipto, de lo que ha sucedido en Génesis, Éxodo y todo lo que ocurrió en esa época. Es evidente que estoy leyendo por ahí y hay temas que me van enganchando y eso es lo que quiero o lo que vengo acá y trato de compartir y transmitirle a cada uno de ustedes. Hoy, bueno, de otro texto sacado de Éxodo, quiero hablarles acerca de lo que me llamó la atención y cómo vemos o se refleja la santidad en este texto. Tal vez si hablamos de santidad, el pasaje que más resuena en nuestra mente o el libro del Antiguo Testamento, uno de los libros del Antiguo Testamento que podríamos hablar de santidad es Levítico. Levítico dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Dice Dios en uno de los temas cuando está hablando con Moisés. Entonces uno podría ir a ese texto y decir, bueno, hablemos de la santidad desde este punto de vista, desde este aspecto. Y Levítico es un libro que habla mucho sobre leyes, sobre qué hacer, qué no hacer, lo que está bien, lo que está mal, la forma de pedir perdón, la forma de reconciliarse con Dios. Y ahí podríamos hablar un montón acerca de la santidad, pero no quiero irme por ese lado. Quiero ir hoy por algo que a veces lo leemos demasiado rápido y no nos paramos a detallar lo que por ahí la Biblia quiere decirnos, ¿no? Así que no vamos a llegar a Levítico, nos vamos a quedar en Éxodo. Y entonces vamos a ir a la Biblia para ya ir entrando en nuestro tema. Éxodo capítulo 28. Vamos a leer tres versículos, el 36, el 37 y el 38, y a partir de ahí vamos a sacar algunos pensamientos, algunas ideas que he ido meditando acerca de estos versículos. Dice entonces, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová.
Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Muy bien. En esta sección del libro de Éxodo, Dios está hablando con Moisés en el monte Sinaí durante uno de esos periodos de 40 días y Dios le dice, y Dios le entrega, mejor dicho, a Moisés los planos del templo y también le dice que tiene que confeccionar la vestidura de los sacerdotes. El templo es o bueno, no el templo, el tabernáculo, mejor dicho, es un lugar donde la presencia de Dios iba a habitar y obviamente los sacerdotes iban a ser los representantes de Dios. En ese momento, en esa época de la historia, era así. Y entonces Dios da órdenes y especificaciones muy precisas, cuánto debía medir de largo, cuánto de ancho, de con qué material, dónde poner oro, dónde poner bronce, cuántos clavos hacer, cuántos ganchos tiene que haber entre tela y tela. Eran unas cosas tan detalladas y tan específicas que armaron un tabernáculo, era algo excepcional, hermoso. Y obviamente las vestiduras de Aarón, el primer sacerdote, como lo menciona acá, eran algo que lo debía distinguir del resto del pueblo. Y lo que me llama la atención, me voy a volver acá al versículo 36, es que dice va a tener una lámina de oro fino y en esa lámina va a decir santidad a Jehová, ¿no? Santidad a Jehová. Y lo primero fue que me llamó la atención esa palabra santidad. Hoy estamos muy acostumbrados a hablar de Dios y de hablar del amor de Dios. Y nos repetimos unos a otros felizmente, Dios es amor, Dios te ama. Y el concepto del amor de Dios está muy desparramado por todos lados, incluso llegando a excesos, ¿no? De que algunas canciones se han puesto demasiado románticas y uno no sabe si le están cantando a Dios o a la chica o al chico del cual están enamorados, ¿no? Y, y hablamos tanto de amor que casi no queremos mirar ni saber nada acerca de la santidad. Y a veces pensamos que se oponen. El Antiguo Testamento nos habla de santidad, nos habla de juicio, el Antiguo Testamento nos habla de castigo, el Antiguo Testamento nos habla de muerte, pero el Nuevo Testamento nos habla de vida, de amor, y a veces creemos que son dos dioses distintos, no sé, que hubo una transformación en el medio, que durante esos 400 años Dios se puso a reflexionar y cambió su enfoque. No sé qué pasará por nuestra mente, pero disociamos el Antiguo Testamento del Nuevo sin darnos cuenta de que Dios es cierto, Dios es amor, pero también Dios es santo. Y la gracia y el amor no se oponen, sino que van de la mano. Van de la mano. El mismo Dios que es amor es el mismo Dios que es santo. Y me llamó mucho la atención leyendo este pasaje, vamos a estar yendo y volviendo, que dice acá el versículo 38, que va esta lámina de oro que iba a estar sobre la frente de Aarón, como una vincha, ¿no? Por encima del turbante o de la tiara o de la corona que usaba.
y que debería estar sobre su frente, dice acá al final del versículo 38, para que obtengan gracia delante de Jehová. La santidad iba a permitir obtener gracia, ¿no? Y me pareció curioso que, de nuevo, nosotros pensamos que la gracia, el amor, el favor de Dios nos habla en el Antiguo Testamento, con la muerte de Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero desde el principio, Dios ha sido un Dios de amor. Dios ha sido un Dios que quiere relacionarse con su pueblo como un padre. Eso está bien. Jesús por ahí hizo énfasis en esa faceta que el pueblo de Israel no se dio cuenta, pero desde el principio Dios quiso tener esa clase de relación con el ser humano, solo que el ser humano no se dio cuenta. El pueblo de Israel no se dieron cuenta que cumplir todos esos ritos, practicar esa religiosidad, no era solo practicar por cumplir, sino que era llevarlos a una relación con Dios. Porque acá Dios les habla, la santidad, la lámina que decía santidad a Jehová, ni siquiera la santidad de Aarón, sino tener esa lámina ahí sobre la frente, iba a hacer que obtuvieran gracia delante de Jehová. Eso, ¿y qué es la gracia? ¿No? ¿Y qué es la gracia? La gracia es poder ser aceptado ante Dios, poder agradar a Dios. Y también es poder saldar, satisfacer una deuda. ¿Cuál era la deuda que el pueblo de Israel tenía? La misma que nosotros tenemos hoy. La deuda por nuestros pecados. ¿Y cómo se saldaba en esa época? ¿Cómo se tapaba en esa época? Igual que ahora, por gracia. Por gracia. Los sacrificios en sí de los animales, de las ovejas, de los becerros y de todos los animalitos que sacrificaban y que ahí tan detalladamente en Éxodo Levítico se nos cuenta, no tenían poder en sí. El poder estaba en la fe de la persona que sacrificaba, creyendo que Dios perdonaba. Y obviamente, así como la santidad y reconocer la santidad y llevar grabada en nuestra mente, o bueno, Aarón la llevaba fija en su mente y todo sumo sacerdote, llevaba a obtener gracia, gracia, recibir del amor de Dios, nos lleva a vivir en santidad. La santidad obtiene gracia, la gracia me lleva a la santidad. Por eso digo, no se oponen, no son dos polos opuestos, son dos que se atraen, dos cosas, sí, que se atraen entre sí. La gracia produce santidad, la santidad produce gracia. Porque Dios es amor, porque Dios es un Dios de gracia y a la vez es un Dios santo. Es un Dios santo. Recibimos de Dios toda su gracia, pero ¿para qué? Para que seamos santos como Él es santo. Y ahí sí entramos en Levítico, ¿no? O el mismo Pedro, uno podría decir, no, es que la santidad es cosa del pasado. Tampoco, eso es falso. Eso es falso. Jesús mismo habló acerca, tal vez no de santidad, tal vez no dijo la palabra santidad, pero sí habló de otro término que ya lo vamos a ir hablando en un momentito por ahí en otro punto, no lo quiero revelar todo ya, pero si bien Jesús tal vez no mencionó la palabra santidad, sí quedó en sus discípulos que la santidad no era cosa del pasado, porque ya Pablo en sus cartas, Pedro en sus cartas, el escritor de Hebreos, los tres, por nombrar así rápidamente algunos, mencionan la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ser santos porque Él es santo, vivir de una manera santa, ¿no? Entonces, debemos darnos cuenta de que en el Nuevo Testamento aún puede ser más difícil y más
exigente con el ser humano que el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento exige santidad, exige perfección, exige como resultado del amor de Dios, de la gracia de Dios, exige mi respuesta. ¿Y cuál es mi respuesta? Vivir en santidad. Cualquier otra respuesta que yo dé no está a la altura de la gracia de Dios, y es que o no he recibido la gracia o la verdad que no he entendido nada, ¿no? Y cualquiera de los dos es un problema para mí. Entonces, lo que hoy quiero hablar de la santidad es eso, ¿no? Que la santidad no es algo del pasado, la santidad no es algo del siglo pasado ni de antes de Cristo, la santidad es algo para nosotros hoy. Hoy, el amor de Dios está asociado a su santidad y los dos trabajan juntos y trabajan en el día de hoy con nosotros, con los seres humanos, dándonos gracia, pero también exigiéndonos esa santidad de parte de Dios. Y de nuevo, en el Nuevo Testamento se habla de santidad. No es cosa del pasado, no es cosa de Moisés, no es cosa del Pentateuco, es cosa del día de hoy. En esto que llamamos la gracia de Dios, en este nuevo tiempo, los últimos tiempos, como nosotros querramos llamar el día de hoy que estamos viviendo, es un tiempo donde Dios nos está llamando a la santidad, a la santidad. Y la santidad es de Dios, ¿no? Aarón tenía la lámina de oro acá que decía santidad a Jehová. Y la santidad a Jehová era una cosa muy impresionante. Y eso por ahí es otro tema que como venimos hablando tanto del amor de Dios, no nos damos cuenta. Hablamos de acercarnos a Dios, de querer conocer más a Dios, de querer ser abrazado por Dios, de querer estar en el regazo de Dios. Y está bien, ¿no? Está bien querer eso, anhelar eso, y todos queremos eso, pero la verdad es que a veces no sabemos ni lo que estamos hablando, porque busquemos en la Biblia de las personas más santas, y nos vamos a dar cuenta de que nadie pudo acercarse lo suficientemente a Dios. Moisés, quien estaba en el monte Sinaí, no vio a Dios, solamente estuvo rodeado de una nube, escuchó truenos y relámpagos, pero realmente no vio a Dios cara a cara. Y cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le dice, no me podés ver. Solamente me vas a ver de lejos y la espalda, como si Dios tuviera espalda, sabemos que no, pero es una forma de mostrarse de lejos, de lo que alcanzamos como seres humanos a ver. Entonces Moisés, tal vez la persona que estuvo más cerca de Dios, no pudo ver a Dios cara a cara, sino que lo vio de espalda, ¿no? Vio la espalda cuando ella se estaba alejando. El otro hecho similar es Elías. Elías tampoco pudo contemplar a Dios. Elías solamente lo escuchó y pudo ver de lejos. Lo mismo. Y si vemos profetas, el profeta Isaías, cuando vio la gloria de Dios, ¿qué le pasó? Él no salió corriendo a abrazar a Dios. Él cayó y dijo, ahora me muero porque he visto al Dios Santo y yo soy totalmente impuro. Ezequiel fue uno que cuando vio la gloria de Dios cayó como muerto. Daniel le pasó lo mismo. Ah, pero son profetas del Antiguo Testamento. Cuidado, porque Pablo, cuando se encontró con Jesús resucitado, por allá en Hechos capítulo 9, también cayó postrado en tierra. Juan, el discípulo amado, cuando antes de empezar a escribir el Apocalipsis, que tuvo la revelación de Jesucristo, también cayó en tierra. Es decir, Dios es demasiado santo, Dios es demasiado distinto a nosotros, ¿no? Porque eso es lo que
tal vez significa santo, es tan distinto, es tan lejano a nosotros, es tan incomprensible para nuestra mente que debemos también mantener una distancia prudente, porque Dios es fuego consumidor, porque Dios es santo, porque dice la Biblia que nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra humanidad, nuestro pecado nos hace hoy incapaces de ver a Dios. Es cierto, a través de Jesús, a través de su sangre derramada, que Él nos cubre, podemos orar, podemos hablar con Dios, podemos experimentar la presencia del Padre, la presencia de Dios en nuestra vida y no morir en el intento. Eso es gracias a la obra de Jesús, pero tampoco podemos tratarlo con esa familiaridad que se escucha en algunos lados como si Jesús fuera un amigo más, como si él fuera, no sé, uno más del grupo. No, un momento. Él es santo. Él es santo. Y como santo debo mostrar mi respeto. Debo mostrar mi, si queremos llamarlo así, mi temor de Dios, mi respeto, porque no estoy hablando con un par, no estoy hablando con otra persona, con otro ser humano igual que yo, pecador, tal vez peor, mejor, más alto, más bajo, más gordo, más flaco, más fuerte o no, sino que estoy hablando con Dios, el santo, ¿no? Santidad a Jehová. Estaba mostrando el respeto que debían tener ante Dios. Cuidado, que no se están acercando a cualquiera, no están haciendo cualquier cosa, están acercándose al Dios Santo. Por eso el pueblo de Israel, capítulos antes, por ahí en el capítulo 19, 20, cuando escucha y ve a Dios en el monte Sinaí y escucha los 10 mandamientos, porque Dios le dice al pueblo, acérquense que les voy a hablar, y Dios desciende sobre el monte y empieza a enunciar los 10 mandamientos y todo el pueblo escuchaba y veía los truenos y los relámpagos y escuchaba los truenos y sentían la nube y la oscuridad y todo lo que estaba sucediendo ahí. Y le dijeron a Moisés, Moisés, por favor, no queremos repetir esto. Acércate vos a Dios. ¿Por qué? Bueno, en parte porque no querían pagar el precio de la santidad, ¿no? Porque se daban cuenta de que su corazón no era puro, no era santo, y ante esa majestuosidad, ante esa santidad, ante ese tremendo poder de Dios, ellos no querían morir. Entonces dijeron, no sabes qué, me voy a alejar un poquito. Y en parte, Moisés dice en Deuteronomio que lo que hicieron fue algo bueno porque se dieron cuenta de que Dios es un ser de respeto. No es un ser para, ¿cómo andás? ¿Qué contás? Vení, vamos. No, es para mantener un respeto. Si bien Jesús, como decía, nos habló de Dios como Padre, nos lo acercó terriblemente, y hoy podemos tener una relación de amistad y de intimidad con Dios, pero la verdad es que sigue siendo Dios, el Dios santo, santidad a Jehová. Y sigue siendo ese Dios, sigue siendo el Dios inalcanzable, sigue siendo el Dios tremendo, grandioso, todopoderoso, glorioso, que no tiene nada que ver con el pecado, que no sabe lo que es la muerte, o bueno, sí sabe, porque lo sabe todo, pero que no tiene ninguna necesidad ni ninguna dependencia. Entonces, ¿qué vamos a compararnos nosotros con Él? O tratar de llamarlo como si fuera un igual para no sentirnos menos. No, en la presencia de Dios tenemos que aprender que no somos nada. No es que somos menos, no somos nada. No somos nada. Entonces, esa lámina de que decía santidad a Jehová, no solamente estaba hablando de la santidad de Dios
del amor de Dios. En segundo lugar, estaba hablando también de ese respeto, ¿no? De ese temor, de ese momento. Él es Dios y yo soy un ser humano, ¿no? Él es santo y yo no. Mantengamos nuestra distancia, nuestro respeto, pero no porque, de nuevo, no porque no querramos acercarnos, no, porque el anhelo de nuestro corazón es acercarnos a Dios con todas nuestras fuerzas, correr ante su presencia, aunque caigamos calcinados, ¿verdad? Y anhelamos el día, como dice su palabra, en que vamos a poder verlo cara a cara, poder conocerlo como Él nos conoce. Ese día va a ser un día glorioso, donde ya este cuerpo físico no exista más, donde tendremos un cuerpo nuevo, como el de Jesús, glorificado, sin capacidad para morirse o enfermarse, sin más dolor, sin más llanto, donde todo será algo distinto y podremos ver a Dios cara a cara como Él es. Anhelo ese día, anhelamos ese día y esperamos pronto ver a Dios de esa manera. Pero mientras que estamos en este cuerpo, tenemos que darnos cuenta de que hay una gran, no una pequeña, sino una gran distancia entre Dios y yo. Él es santo y yo voy en camino, estoy en el proceso, pero ni de casualidad llego a los niveles de Dios en santidad. En tercer lugar, esa palabra santo, como te decía, nos habla de ser distintos, ¿no? Y aquí quiero retomar ese punto que te dije de Jesús, que por ahí Jesús no mencionó la palabra santidad, pero sí él habló de qué? De vivir una manera distinta. Por eso encontramos el Sermón del Monte, donde vemos que Jesús habla de vivir de una manera distinta. Nos dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Nos dice que debemos vivir de otra manera. Nos dice que nuestros estándares éticos, morales, de santidad tienen que subir un escalón más con respecto al resto de la población. Que si somos sus discípulos, no podemos vivir como el resto de la humanidad. Tenemos que subir un paso, un nivel, un escalón en santidad. Él no le dice santidad, sí lo habla de ser distinto, de marcar la diferencia, de ser apartados, de ser limpios. Por eso, incluso la palabra iglesia, que hoy entendemos iglesia como un edificio, como por ahí una catedral, como por ahí paredes, ¿no? Donde vamos y nos sentamos y escuchamos a alguien que canta, que habla o lo que sea. Pero la verdad es que la iglesia, la palabra en su original, lo que significa es personas que han sido llamadas afuera, a salir. ¿A salir de qué? A salir del común, a salir de la comodidad, a salir de lo que hace todo el mundo y son separados para una función especial. Eso es iglesia. Iglesia no es algo mágico, no es algo místico, no es un edificio. Iglesia es gente que ha sido separada, que ha sido santificada, separada, para ser distintos, para ser sal, para ser luz, para cumplir con el mandato de Jesús, para ser discípulos de Jesús. Iglesia entonces es una persona que vive en santidad. Iglesia es una persona que tiene santidad a Jehová, que son distintos, que son apartados, que se mantienen limpios, ¿no? Eso es lo que significa santidad, ser apartados, ser distintos, ser limpio. Mi estilo de vida no tiene nada que ver con el común, me distingo, la gente me ve y claramente dice, este tipo está loco, algo le pasa, ¿por qué no hace como hacen todo el mundo?
algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, algo tiene que ver en nosotros, porque nosotros llevamos o deberíamos llevar, ¿no? Santidad a Jehová en nuestra frente, en nuestro corazón, en nuestro modo de vida. Y ese tercer paso me lleva a este cuarto así rápidamente. Y es que así como la santidad o así como la vestimenta identificaba a Aarón, ¿no? Uno veía a cualquier judío de la época y lo veía vestido de la misma forma que el vecino. Y si vos caminabas 2 cuadras ahí en el desierto, entre tienda y tienda, veías a todos los judíos vestidos de la misma manera. Pero cuando vos te acercabas al tabernáculo, empezabas a ver a gente vestida de una manera distinta. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Y entre todo ese grupo de sacerdotes de distintos, de raros, que vestían de blanco y no sé qué más, se encontraba uno que vestía todavía aún más raro para la época. Y que encima llevaba acá una lámina de oro. ¿Ustedes se imaginan lo que debería hacer Aarón cuando caminaba por el barrio? Con la lámina de oro acá y el sol pegándole de frente, ¿no? Dejaba ciego a todo el mundo porque la luz le reflejaba de la lámina, ¡pum!, a las personas que estaban enfrente del pobre, de Aarón, pobrecitos, que quedaban ciegos y después él tenía que orar por sanidad, me imagino. Pero uno se daba cuenta dónde estaba Aarón, porque veían el reflejo del sol. Veían la luz salir de la frente de Aarón, ¿no? Y de la misma manera, la santidad de Dios en esta época, en este momento de nuestra vida, en el siglo XXI, en el 2025, o cuando sea que estés viendo esto, también debería llevarnos a nosotros a que nos identifiquemos, a que muestren nuestra identidad. Yo sé que en el siglo XVIII, XIX, por ahí, los cristianos comenzaron a enviar evangelistas, misioneros a todas partes del mundo. Y claro, cuando iban vestidos y ellos estaban en traje, pero iban a una sociedad china o japonesa que vestían de otra manera y con culturas totalmente distintas, obviamente había un choque cultural que les impedía tal vez acercarse a una persona para predicarle el evangelio. Entiendo esa parte, ¿no? Pero creo que hoy nos hemos ido al otro extremo de que somos tan parecidos, tan idénticos a la gente que no conoce de Dios, a la cultura del mundo sin Dios, que no hay diferencia. No hay diferencia, no hay una identidad. Los mismos que escuchamos hoy hablar son los mismos que podrían estar hablando en cualquier congreso y ser motivadores profesionales y no habría ninguna, no notaríamos la diferencia. Lo mismo la música. Hay música, canciones, grupos que uno no sabe para dónde tiran. No hay identidad, no hay una distinción, no hay un decir, esta persona es distinta. Queremos asemejarnos tanto, queremos ser tan iguales, tan parecidos, con la excusa de poder ganarlos, que ya no hay diferencia, que ya nada nos identifica. Y lamentablemente hoy, incluso
los líderes de la iglesia están en la misma situación de credibilidad que el resto de los políticos o de los otros líderes de otros lados. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que incluso la iglesia es un negocio, una empresa, que debemos tener managers y CTOs y CEOs que deben manejar eso de la forma como si fuera una empresa, y tenemos campañas de marketing y prometemos el oro y el moro, y después obviamente no sucede nada porque así no funciona, y somos considerados los mismos fraudes que los que vemos en las propagandas, que nos prometen un montón de cosas y después no nos dan nada. ¿Y por qué? Porque nos falta identidad. Aarón caminaba y todo el mundo sabía que él era el sumo sacerdote. Todo el mundo identificaba a Aarón, todo el mundo quedaba ciego ante la luz de Aarón que él reflejaba desde su lámina en la frente, de su frente. Y, y hoy yo como discípulo debería no salir con una lámina, porque ahora la idea no es ponernos una vincha que refleje y que deje ciego a los que están a nuestro alrededor, sino que realmente es preguntarnos qué es lo que nos hace diferente, qué en este siglo XXI puedo hacer distinto para mostrar que soy un discípulo de Jesús. ¿Cuáles son las cosas en mi carácter, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, de responder, que deberían ser distintos a los que están a nuestro alrededor? Hablo igual que ellos, me río por los mismos chistes que ellos. Nadie puede saber si soy o no soy, porque me disfrazo tan bien que no hay forma de identificarme. No hay forma. Y hoy, lamentablemente, ser un discípulo, ser cristiano, todo el mundo te dice: yo soy cristiano, yo fui a la iglesia, yo asisto a la iglesia, voy de vez en cuando, yo conozco de Dios, yo leí la Biblia, pero eso definitivamente no te hace cristiano. Leer la Biblia no te hace cristiano. Ir a la iglesia de vez en cuando, o todos los domingos, o todos los días, no te hace cristiano. Y vean que dije ir a la iglesia por la costumbre que tenemos de decirlo, ¿no? Pero lo que te da verdadera identidad es vivir una vida santa, porque conociste de la gracia de Dios, y en agradecimiento a ese amor, a ese sacrificio de Jesús, querés vivir en santidad. A Aarón se le concedió un honor que él no esperaba, que él no buscaba, que fue convertirse en sumo sacerdote. A nosotros se nos ha concedido un honor de poder ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que representar a la familia a la cual pertenecemos. Algunos, y yo los he visto, llevan su apellido, llevan su origen familiar con un orgullo: es que yo soy de los... Y, y se creen que porque son de esa familia son especiales, son de sangre azul o violeta o qué sé yo. Y hablan y defienden y tienen toda una cultura familiar y una forma de ser, y uno sabe: este es de esa familia por la forma en que habla, en que se viste o como sea. Aún hoy, los judíos, uno los reconoce por la calle. ¿Por qué? Porque van vestidos distintos. Y más si uno se encuentra con un judío ortodoxo, lo va a ver vestido distinto. Así estés en la playa, vos vas a saber: esa familia es judía, porque no se viste igual que el resto. Y yo no estoy diciendo que nos tenemos que vestir de una manera o de otra, pero sí tiene que haber algo más profundo
que nos identifique. Si el país o el lugar donde estás está atravesando una crisis y hay miedo y hay incertidumbre y hay un montón de cosas a tu alrededor, entonces nosotros tenemos que ser diferentes. No podemos maldecir al gobierno de turno, debemos bendecirlo. No podemos vivir con miedo e inseguridad diciendo, ay, ¿qué me va a pasar? Sino que debemos vivir confiados y mostrar esa seguridad y esa confianza. Tengo que cada día levantarme y ponerme esa lámina de santidad Jehová, de identidad. Yo soy de Dios y se lo voy a mostrar a la persona que tengo al lado, pero no vistiéndome de una manera, pero no hablando en una jerga que nadie me entienda, sino realmente con mi conducta. A mí no me sirve de nada recitar 18 versículos bíblicos si después ando muerto del miedo porque se hizo de noche. A mí no me sirve de nada ir todos los días a la iglesia si después voy y me reúno con mis amigos a insultar al presidente de turno por lo mal que está haciendo las cosas. Sufrir por lo que sea. A mí no me sirve de nada vivir como vive el mundo y no mostrar una diferencia. Y no mostrar una identidad. Y no mostrar, yo soy de Jesús, yo soy la luz, yo soy la sal. Yo no estoy acá para que los demás me digan, ay, qué bonito, y me aplaudan porque hago los mismos chistes, o porque me visto como ellos, o porque hablo como ellos. Yo estoy acá para representar a la familia de Dios, para representar al Padre, para representar a Jesús, mi Salvador, mi Señor, el único que dio la vida por mí. Ni mis papás, ni mis amigos, ni mi jefe, absolutamente nadie murió por mí, ni nadie se la va a jugar. Todos van a hacer, un pasito al costado y dejar que yo lleve mi castigo. Pero Dios se puso en el medio, Dios llevó mi castigo, Dios tomó mi culpa, Dios crucificó mi pecado, Dios me dio vida eterna. Y lo que me está diciendo ahora es, ante tanta gracia, ante tanto amor, lo mínimo que yo puedo hacer es responder identificándome con Dios, viviendo una vida santa, siendo distinto, cambiando mi carácter, mi forma de ser. Y dejemos de usar esa excusa barata que no vale ni 2 pesos de yo soy así. Porque es una excusa barata, no vale nada. Mediocre. Decir, no, yo soy así, no voy a cambiar. No. Estamos en este mundo para que Dios nos cambie exactamente. Si vos estás vivo y estás respirando es porque Dios todavía tiene que cambiarte, tiene que perfeccionarte. Y la Biblia nos asegura de que Dios no nos va a dejar hasta que nos haya perfeccionado. Aquel que comenzó la buena obra no nos dejará hasta que seamos perfectos. Entonces, si estamos vivos es porque todavía nos falta cambiar. ¿Cambiar en qué? En nuestra actitud, en nuestra manera de pensar, en nuestro carácter, en nuestro vocabulario, en las cosas que yo vivo, en las cosas que yo declaro, en las cosas que yo hablo, en las cosas como pienso, en el miedo que transmito, en la amargura, en el dolor, en el odio, en la bronca. Todo eso lo tengo que cambiar. Yo no puedo decir, ay, sí, soy cristiano, pero todavía odio a mí. No, no puedo, no puedo. Tengo que aceptar que Dios me cambie, que Dios me procese, que Dios me santifique. Y ya, para cerrar, quinto paso, o quinto punto, mejor dicho, te quiero dejar una pregunta relacionado con todo esto que venimos hablando. Hace una pausa, detenete 5 minutos y pensá, ¿qué estoy comunicando con mi vida?
¿Qué le estoy diciendo a los demás con mi forma de expresarme, con mi forma de ser? De nuevo, Aarón comunicaba la santidad de Jehová porque la llevaba acá grabada. Comunicaba, yo soy distinto, yo soy un elegido, yo soy alguien limpio por la forma en la que vestía, por la lámina de oro que llevaba acá en la frente. Y la gente veía caminar a Aarón y decía, este es el sumo sacerdote, santidad a Jehová. Jesús, mientras vivió en esta tierra y caminó entre nosotros como un ser humano, también transmitía algo porque la gente corría a Jesús. Yo no conozco casos de hoy, gente que corra a buscar a alguien. Bueno, en realidad sí, hay mucha gente que corre a ver un partido, hay gente que corre a comprar entradas para un recital, hay gente que... Pero Jesús, sin redes sociales, sin ningún tipo de tecnología, lograba que la gente se juntara donde él estaba. Llegó a juntar más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Y la gente iba y de boca en boca se corría y todos querían ver a Jesús, todos querían escucharlo, todos querían ser tocados por él, todos se apretujaban para estar con Jesús porque decían, él tiene algo diferente, él tiene algo distinto. Quiero eso que Jesús tiene. Por eso cuando los ciegos escuchaban decían, Jesús, ten misericordia de mí. Por eso los papás llevaban a los hijos. Señor, ayuda a mi hijo que está endemoniado, que está enfermo. Por eso iban a buscar a Jesús. Mi hija se está por morir. Por eso iban y lo buscaban porque él transmitía algo, él comunicaba algo con su vida, con su persona, con sus palabras, él comunicaba algo y la gente corría a Jesús, la gente quedaba pegada a Jesús, la gente quedaba enganchada con Jesús, la gente quedaba magnetizada ahí alrededor y no querían irse de al lado de Jesús, a no ser que su santidad exhibiera la podredumbre de su propio corazón y no estuvieran dispuestos a cambiar, como los fariseos, como los sacerdotes, como los descendientes de Aarón, que empezaron tan bien proclamando la santidad de Jehová, pero terminaron tan mal, viviendo una vida hipócrita, donde se ponían máscaras, donde se ponían caretas para aparentar ser algo que realmente en su corazón no lo era. Entonces, cuando vieron a Jesús, su sinceridad, su transparencia, su humildad, su forma de ser tan relevante, mientras que ellos, que eran los llamados a ser relevantes en esa sociedad, eran prácticamente menospreciados, se sintieron ofendidos. Pero aquellos que tenían necesidades corrían a Jesús porque veían que Jesús tenía algo distinto. Y hoy en día, si nosotros somos discípulos de Jesús, mora en nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. El Espíritu que es el Espíritu de Dios, el Espíritu que es santo, que es apartado, que es distinto, que nos da identidad, que la misma Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de que somos de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en mí, que mora en vos si sos discípulo de Jesús, es el mismo que quiere hacernos santos, que quiere transformar nuestra vida, que quiere moldear en nosotros el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el mismo Espíritu que quiere que nosotros vivamos de la manera que Jesús vivió y que podamos comunicar lo mismo que Jesús comunicaba. Y para eso necesitamos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Y
su santidad empiece a tocar nuestro corazón, nuestra mente y transformarnos, ¿no? Transformarnos. Porque en Éxodo capítulo 28 que leíamos al principio, levantaron un tabernáculo donde la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Y donde Aarón, vestido de esa manera y con la lámina de santidad, Jehová solo podía ingresar una vez al año al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Hoy, el Espíritu Santo habita en nosotros, en nuestros corazones, y tenemos la posibilidad de día a día relacionarnos y estar en la presencia de Dios y ser transformados por la presencia de Dios, porque no tenemos que ir a un lugar, no tenemos que ir a un templo, no tenemos que ir a un tabernáculo, no necesitamos a un sacerdote o un sumo sacerdote que interceda por nosotros, porque todo eso era sombra, era figura, era algo que nos mostraba lo que iba a venir. ¿Y qué fue lo que vino? Jesús. Jesús nos mostró cómo es el perfecto tabernáculo. Jesús nos mostró cómo es el perfecto sacerdote. Jesús nos mostró cómo es el perfecto sacrificio. Y en Jesús nosotros tenemos todo lo que necesitamos para acercarnos a Dios. Y a través del Espíritu Santo podemos dejar que Él nos transforme, que Él nos santifique, que Él nos haga más como Jesús y poder vivir la vida como Él vivió. Así que bueno, yo no sé si esto era lo que sabías o no sabías, pero ahí te dejo estos datos, ¿no? Así como Dios es amor y nos ama, Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. Dios es tan santo y tan distinto a nosotros que ninguno puede acercarse a Dios y vivir, por lo menos con este cuerpo que tenemos hoy. Tal vez mañana, con el cuerpo renovado, transformado, glorificado, podamos acercarnos a Dios y ahí sí verlo como Él es. En tercer lugar, decíamos, ser santo significa ser distinto. En cuarto lugar, ser santo significa identificarme con Dios, quien es santo. Y para finalizar esta pregunta que te dejo para que realmente nos analicemos y meditemos, ¿qué estoy comunicando? ¿Qué es lo que la otra persona ve de mí cuando habla conmigo, cuando nos reunimos, cuando trabajamos juntos, cuando estudiamos juntos, cuando caminamos, cuando estoy en el colectivo, cuando estoy en cualquier lado? ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que le estoy transmitiendo yo a la gente? ¿Estoy transmitiendo la santidad a Jehová o le estoy transmitiendo cualquier otra cosa? Dejemos que el Espíritu Santo entonces transforme nuestra vida. Y con esto, bueno, llegamos al final. Como siempre, antes de terminar, vamos a tener una palabra de oración a nuestro Padre, así que te pido que si quieres cerrar los ojos y acompañarme, Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Quiero darte gracias por este ejemplo en Aarón, Señor, donde podemos ver no solo tu santidad, sino también tu gracia derramada sobre tu pueblo, Señor. Y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender qué es lo que estamos reflejando, qué es lo que estamos transmitiendo, qué es lo que estamos comunicando a las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Ven en nosotros una persona santa, ven una persona que es tu discípulo, o ven a alguien que no resalta ni se distingue del resto del pueblo, Señor. Que a partir de hoy tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nosotros para que podamos identificarnos con vos, para que podamos ser distintos, ser santos y las personas a nuestro alrededor se den cuenta de que vos habitás en nosotros. Te doy gracias por Jesús, por su sacrificio en la cruz, por todo lo que Él alcanzó en esa cruz, que hoy puedo acercarme a ti, Señor, a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de su mediación. Gracias te doy. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.
Y bueno, con esto entonces terminamos este capítulo, este episodio. Te doy gracias por haber llegado hasta acá, por habernos acompañado durante este rato. Como te digo siempre, si te gustó, puedes dejarnos un comentario, un saludo, puedes darle ahí al like y decirle que te gustó el video y, ¿por qué no?, también compartirlo con alguna otra persona para que también aprendan lo que no sabían acerca de la santidad. O recordemos lo que habíamos olvidado de lo que es la santidad. Así también otras personas pueden acercarse a Dios, ¿no? Y conocerlo como realmente Él es. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, me despido deseando que Dios te bendiga.